Bienvenidos y bienvenidas a Editor. Este video podcast forma parte del proyecto de comunidades de práctica para impulsar la igualdad en el entorno digital, o COPID, una iniciativa financiada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e impulsada por Fundación 11, la Universidad Carlos III de Madrid y Odiseya, dentro de los convenios de Red.es para la implementación de la Carta de Derechos Digitales. El proyecto COPID tiene como objetivo identificar, analizar y promover medidas que fortalezcan los derechos de igualdad en el entorno digital. Para ello se estructura en 5 comunidades de práctica, que funcionan como un centro de investigación para mirar al pasado, un observatorio para analizar el presente y un laboratorio para diseñar las propuestas del futuro. En este primer episodio nos centraremos en el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, que nos servirá como marco conceptual de todos los videopodcasts. Durante este episodio analizaremos los principales desafíos a los que nos enfrentaremos para lograr un entorno digital justo e inclusivo. Y para ello contamos con 2 expertas, Irene Vicente Echevarría y Maite Sanz de Galdeano. Buenos días. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Empezamos por ti, Irene, porque Irene es investigadora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba y directora de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romanch. Y tus principales líneas de investigación se centran en los estudios feministas del cuidado, la discriminación y la vulnerabilidad humana. Y además tú vienes del ámbito público, ¿no? Un poco más teórico, de la universidad. Y Maite es abogada y auditora especializada en el derecho digital, inteligencia artificial e identidad digital. Eres miembro del Observatorio para el Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odiseya, que hemos mencionado antes, y participas activamente en 2 de los proyectos de Red.es que busca impulsar la implementación de los derechos digitales. Y tú vienes más del ámbito privado, ¿no? Eso es. Y como hemos estado hablando de que esto se va a centrar en los derechos de la igualdad, a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, si nos puedes contar un poco, Irene, ¿qué es exactamente eso? Tomar en cuenta o plantearnos la igualdad y la no discriminación cuando hablamos de entornos digitales significa diseñar unos entornos digitales pensando en todas las personas y a lo largo de todo el proceso, ¿no? Desde el mismo momento de la accesibilidad, que esto es algo que se nos olvida muchas veces, que todas las personas estén tomadas en cuenta en el entorno digital desde el mismo momento en el que hablamos de accesibilidad al entorno digital. Vale. Entiendo que cuando hablas de todas las personas también tiene mucho que ver las mujeres, las personas mayores, personas con discapacidad o personas racializadas, ¿no? ¿Por qué es especialmente trascendente que hablemos de estas personas? Es especialmente importante que tomemos en cuenta a estos colectivos, a estos grupos, porque son grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad también en los entornos físicos, ¿no? Y bueno, esta idea que repetimos mucho de cómo los entornos digitales vienen a replicar, a reproducir y en muchos casos a agravar las mismas discriminaciones estructurales que nos encontramos en el espacio físico. Así que desde el entorno digital tenemos que tomarlas en cuenta precisamente para no reproducir estas situaciones sobre estos grupos tradicionalmente vulnerados. Claro. Pero la tecnología también puede ser una oportunidad para luchar contra esta discriminación. Sí, claro, sin duda, ¿no? Si la tecnología o el espacio digital es un producto humano, tiene estos mismos defectos que tiene todo lo humano, pero también todas las virtudes que puede tener lo humano. Si tomamos en cuenta, si tenemos presente, por un lado, todos estos riesgos en el acceso que decíamos al principio, o todos estos grupos que se encuentran en situaciones de discriminación estructural cuando diseñamos el espacio digital puede convertirse en un espacio de oportunidades, dar voz a quienes no la tienen en otros espacios, promover formas de participación que de otra forma quizás no serían posibles. Así que sí, por supuesto, el espacio digital puede ser una gran oportunidad también. Vale, y entiendo que ese espacio digital es redes sociales, sí. como el espacio digital es algo... Entendemos el meterte un usuario y contraseña y hablar con gente en cualquier tipo de... Es un espacio suficientemente amplio, ¿no? Como sí, para que muchas de nuestras relaciones diarias se den en este espacio, claro, más que en el físico, casi. Y Maite, aquí la verdad que tengo bastantes palabras como Big Data o algoritmos. Yo creo que algoritmos más o menos se entiende que es esa cosa abstracta que te enseña las cosas ahora en las redes sociales. Pero el Big Data yo por lo menos no tengo tan claro. Si puedes como muy brevemente...
Bueno, el Big Data son los grandes volúmenes de datos, ¿no?, que se Vale. utilizan para alimentar luego, por ejemplo, a los sistemas de inteligencia artificial. Vale. Y entonces, teniendo esto en cuenta, esto puede también generar discriminación, ¿no? Y a través de la hipersegmentación. Por una parte, ¿qué es la hipersegmentación? Y por otra parte, ¿cómo puede generar La esto? hipersegmentación es cómo los algoritmos nos van clasificando, metiéndonos como en cajitas pequeñas. Entonces dicen, una chica de 30 años que vive en Vallecas y tiene estudios universitarios. Vale. Te van metiendo como en pequeños filtros, de tal manera que las ofertas o la información que recibe esa chica no es la misma que la que va a recibir un tío de 50 años que vive en Segovia, Claro. tal. Esa es la hipersegmentación. Vale. ¿Y cómo puede esto discriminar? Pues de una manera bastante increíble, porque esa chica de la que yo te estaba comentando, de Vallecas, cuando quiera buscar trabajo, ¿qué va a pasar? Que los sistemas de inteligencia artificial han sido alimentados con los datos que históricamente se han ido creando. Esos datos están llenos de prejuicios, porque sabemos que la Claro. sociedad ha estado siempre llena de prejuicios. Entonces, los sistemas no hacen más que heredar los prejuicios de la sociedad. Entonces, si históricamente una mujer, cuando buscaba trabajo, los trabajos que se le ofrecían eran unos trabajos determinados para las mujeres, con un rango salarial mucho más bajo que si fueras un hombre, etc. ¿Qué pasa ahora? Pues que esta chica de Vallecas va a buscar un trabajo, entra online y lo que va a recibir va a ser distinto a lo que va a recibir una chica del barrio de Salamanca, por ejemplo, o directamente un chaval con los mismos estudios que ella, exactamente lo mismo, el chico va a recibir otros mejores trabajos con mejor rango salarial. Y lo peor de esto es que es una discriminación invisible, porque nadie se entera. Claro. Antes, por lo menos, nos enterábamos, ¿no? Si hay un chico y una chica en una sala de espera, lo vemos, pero es que aquí no. Claro, esa manera de replicar, ¿no?, lo que ya existe sin poder como tener derecho a una crítica así como más directa o una persona detrás a la que Es que no nos enteramos. criticarlo. Y en estos sistemas de inteligencia artificial, que ya hemos dicho que pueden reproducir prejuicios, en relación a la discapacidad, ¿cómo reproducen también estos prejuicios? De múltiples maneras, por desgracia. O sea, el primero, la propia invisibilidad de las personas con discapacidad que no están representadas en esos volúmenes de datos. No hay datos suficientes, con lo cual los sistemas no tienen esa información. Pero luego imagínate un chatbot que no sea accesible, lo comentaba antes Irene. Si no es accesible, puede que haya mucha gente que no pueda directamente utilizarlos. Y luego ya estarían, por ejemplo, los sesgos capacitistas. Si tú ahora vas a ChatGPT y pides una imagen de una persona con discapacidad, te va a salir muy probablemente en un entorno médico o de dependencia. Y entonces, como ves, son múltiples niveles. Irene, hablando ya de la ciberviolencia, otro de los problemas a los que se enfrenta la gente en los entornos digitales, es un problema habitual. Pero ¿qué es exactamente? ¿Y por qué es importante, sobre todo, identificarla y clasificarla? La violencia digital no deja de ser una forma de violencia que se da en el espacio digital. Es importante clasificarla porque solo cuando la conocemos, ¿no?, solo cuando nombramos este tipo de cuestiones, podemos desarrollar estrategias o herramientas para luchar contra ella. Pero además, porque es suficientemente diversa y amplia, ¿no? Podemos hablar de acoso en red, podemos hablar de control, de cibercontrol, no solamente de discursos de odio, que es igual un poco lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Entonces, nombrarla, clasificarla, entender de lo que hablamos cuando hablamos de violencia digital es la única forma de enfrentarla. Pero es que además, me parece que una cosa que es muy relevante cuando hablamos de violencia en general, pero también cuando hablamos de violencia digital, es que tengamos en cuenta cómo el hecho de percibirse, y vuelvo de nuevo a estos grupos que ya he nombrado, ¿no?, el hecho de percibirse como posible víctima de violencia hace que las personas directamente decidamos no participar en los espacios o lo hagamos en menor medida. Esto significa una pérdida de oportunidades, ¿no? Maite ponía el ejemplo entre dos personas que ya van a recibir distintas ofertas de empleo, pero esta percepción como
como víctima de violencia directamente hace que una persona no participe en el entorno Claro. digital y por lo tanto ni siquiera vayan a llegarle ofertas de empleo, ¿no? Cuando lo que veíamos es que el espacio digital bien utilizado puede ser una buena oportunidad para la participación de estos grupos. Claro, y claro, dentro de que también tiene esa oportunidad que se podría hacer mejor, pero con la ciberviolencia como que corta como esas alas, ¿no? Como O sea, para que un límite más sí, a una... esa oportunidad de mostrarte y ocupar ese espacio. Y en términos de educación digital, ¿por qué esto es clave para la igualdad y no debería entenderse como algo puntual? Bueno, la educación digital hasta ahora se está entendiendo casi como un taller de 2 horas que vamos a dar, y es que eso hay que erradicarlo ya de nuestras cabezas. Debería ser algo que empecemos a aprender desde primaria y que sea una constante a lo largo de toda la vida, porque es que además la tecnología no hace más que evolucionar, con lo cual vamos a tener que estar constantemente aprendiendo, y aprendiendo a 3 niveles. Primero, lo que son las propias competencias de saber utilizar las herramientas, ¿no? Desde cómo utilizas un ordenador o cómo utilizas una aplicación, inteligencia artificial, etc. Pero es que eso, sin pensamiento crítico, que es el bloque fundamental, no sirve para nada. O sea, tenemos que saber desde qué es una cookie. La gente no sabe lo que es una cookie. ¿Por qué recibimos la información que recibimos? Que las respuestas de ChatGPT puede que no sean verdaderas, o sea, que claro, tenemos que verificar. Los chavales hasta ahora no sé si están verificando todo lo que están recibiendo y sobre todo cómo están tratando nuestros datos, y aquí nos lleva al tercer bloque, que es aprender sobre derechos digitales. Por eso estamos aquí, ¿no? Derechos digitales que tenemos todos, como por ejemplo qué datos tiene una empresa, o si yo tengo que saber si una inteligencia artificial toma una decisión por mí. O sea, que es algo que deberíamos aprender todos desde pequeñitos, y esto se tiene que extender a todos los estratos, pasando por los maestros y a todos los funcionarios. Sí, o sea, al final, como la tecnología es transversal a todos, ¿no? Pues entiendo que también la educación digital, pues con ella. Luego, las neurotecnologías están avanzando muy rápido. Primero, ¿qué son las neurotecnologías? Porque yo, la verdad que no lo sé. Y luego, ¿qué retos también plantea esto en términos de igualdad? Bien, las neurotecnologías son unas nuevas tecnologías alucinantes que se están desarrollando, que están ayudando para resolver muchísimos problemas médicos, pero también para otros usos, y lo que hacen directamente es trabajar directamente con tu cerebro. Por un lado, captan tu información neuronal, pero por otro lado también te pueden modular de manera que tú puedas, por ejemplo, resolver un problema de Parkinson, ¿vale? Vale, o sea, físicamente. Físicamente, Vale. sí, son dispositivos que pueden ser desde pulseras, wearables o directamente un chip que te implantan, ¿vale? Esto, a nivel de igualdad, ¿cuáles son los retos que plantean? Porque este es un tema increíble en el que todavía se está trabajando a muchos niveles, pero imagínate que un chip de memoria, un chip que lo que te hace es ampliar la memoria, solamente pueden acceder a ello los ricos. ¿Esto qué puede pasar? Pues que el rico, que además que ya tiene dinero, se implanta una memoria, se presenta a una oposición y se la lleva. Y eso multiplícalo por 1000 y al final se genera una brecha social brutal. Y esto tenemos que evitarlo a toda costa. Y por otro lado, hay otro riesgo terrible, que es el del mal uso de los neurodatos, que son los datos más sensibles que existen. Son nuestros datos sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones. Si eso no se garantiza que se hace de una manera bien, puede generar una discriminación terrorífica. Vale, y hablar de diligencia digital, ¿qué significa eso y qué responsabilidades implica para las empresas tecnológicas, sobre todo? Sí, la diligencia digital es algo que ya las empresas tecnológicas tienen que hacer, que no es otra cosa que ser responsables desde el primer momento de qué es lo que cómo va a impactar esos sistemas, por ejemplo, esos sistemas de inteligencia artificial que van a desarrollar, cómo van a impactar a la sociedad. Se trata de cambiar el paradigma que teníamos hasta ahora de todo lo técnicamente posible a todo lo socialmente responsable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues tienen que ser transparentes, tienen que hacer evaluaciones de impacto, tienen que cumplir con una serie de requisitos para que estemos tranquilos como sociedad. Claro. Vale, y para ir terminando y de manera muy breve, todo esto que habéis explicado y que estamos hablando, ¿cómo se relaciona con el COPID y con las fases que estáis trabajando?
Bueno, ahora mismo que estamos en la última fase del proyecto, en el laboratorio, lo que estamos tratando es de recopilar posibles propuestas, ¿no?, que tengan un poco de incidencia política y que nos ayuden efectivamente a garantizar un espacio digital en el que haya derechos, ¿no?, en el que estén presentes los derechos. Esto me parece a mí que es una de las notas, o al menos que yo creo que quiero dejar y que quiero transmitir, es precisamente que el espacio digital es un espacio en el que también están presentes los derechos, no es un espacio al margen de los derechos, ¿no? Claro. Y por recopilar un poco las 3 grandes estrategias: educación, de la que ya hemos hablado, también esta de incidencia política, ¿no?, a través de las políticas públicas, cómo podemos conformar espacios digitales inclusivos, seguros, libres de violencia, en el que estén presentes los derechos, y por otra parte, ¿no?, como el derecho, como tenemos que legislar también a favor de espacios digitales que reúnan que tengan en cuenta estas cuestiones. Sí. ¿Y tú, Maite, desde tu prisma? Simplemente complementar lo que está diciendo ella con que lo que estamos haciendo nosotros, que es algo que es muy interesante, y es sencillamente tener en cuenta las opiniones de las personas de los distintos grupos, y eso es lo que tenemos que llevar y es lo que tienen que llevar las empresas a la hora de desarrollar los sistemas de inteligencia artificial, para que no ocurra lo que hemos visto. Si se tiene en cuenta la voz de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de las mujeres, de los niños, los sistemas se van a desarrollar mucho más coherentemente y con muchos menos prejuicios, y al final lo que estamos haciendo es buscar la igualdad para todos. Para ir concluyendo ya, la verdad que podríamos estar aquí todo el día hablando y son temas muy interesantes. Yo, dentro de que son todos los derechos de los que hemos hablado y cómo afectan por la inteligencia artificial, las redes sociales y demás, yo me he alucinado lo que ya estemos en la época de los chips en la cabeza, o sea, yo es algo que no me esperaba. Y quedarnos con lo importante, que es la no discriminación en el entorno digital y la igualdad, que no son objetivos aislados y que al final es muy importante en una sociedad que está cada vez más digitalizada. Muchas gracias por estar aquí, Gracias. Irene y Maite. Y en el siguiente episodio nos centraremos en la igualdad y la no discriminación en las mujeres en el entorno digital en el COPIT 2. Os veo allí.